¿Alguna vez tomaste una decisión muy rápida y te diste cuenta de que te habías equivocado? La Biblia no solamente nos muestra historias de grandes victorias, sino también de líderes que se equivocaron, pero aprendieron de sus errores. Así que esta es la lección número 7 de la lección joven, un engaño mortal. Bienvenidos queridos amigos una vez más a un episodio de nuestro podcast donde hablamos y resumimos un poco la lección de esta semana para que ustedes puedan estudiar con nosotros la palabra de Dios. Y hoy tenemos invitados especiales, como siempre nos acompaña Samir y también nuestro invitado especial, el pastor Eloy. Así que pastor, bienvenido, estamos muy felices de que pueda acompañarnos también hoy en un episodio más de nuestro podcast. Y bueno, bienvenido. Muy bien, Cecia, gracias. Yo sé que está emocionada, ¿no? Así que gracias, Cecia, por la invitación. Gracias también, Samir. Para mí es una alegría poder acompañarles en esta oportunidad, más aún cuando se trata de una lección tan importante, ¿no? Creo que el tema de esta lección identifica no solamente a las personas en general, sino de manera muy, muy particular a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son los que de alguna manera son pues el blanco o la presa o el objetivo, por así decirlo, del enemigo de Dios, ¿no? Por las tendencias. Así que esta lección da para muchos comentarios, ¿no? Así que vamos a entrar de lleno, creo, ya de una vez. Bueno, yo estoy muy feliz de que nuevamente podamos estar acá y esta lección realmente tiene algo muy especial que decirnos, que nos demuestra de que en el mundo actual todavía hay aprendizajes que nos engañan, ¿no? Entonces esta lección es algo que nos puede guiar en nuestra vida día a día. Así es. Y bueno, justamente la pregunta del principio de si alguna vez tomaste una decisión rápida y luego te diste cuenta de que te habías equivocado, es lo que le pasó a nuestro querido amigo Josué, que ya llevamos un trimestre entero conociéndolo, un poco más de su historia, de su liderazgo. Y bueno, Israel venía de grandes victorias, Jericó había caído, ahí también, y ahora aparecieron los Gabaonitas, que todavía no he aprendido a pronunciar bien esa palabra, pero bueno, aparecieron ellos. Y Josué, ese mismo Josué que había estado consultando a Dios, había tenido una conexión grande con Dios, él en ese momento, al parecer, no lo sé, se olvidó y no pidió el consejo del Señor. Entonces pasaron cositas, como decimos los jóvenes. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta de este resumen, que es para el pastor. Pastor, ¿por qué fue que Josué cayó en este engaño si él era un líder tan experimentado y tan cercano a Dios? Muy bien, es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que podríamos comenzar entendiendo de que los seres humanos somos frágiles cuando a veces se trata de tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Eh, Creo yo que la Biblia misma dice: no hay ningún ser humano que tal vez pueda ser perfecto o no haya pecado. Todos los seres humanos cometemos errores. Y aunque tal vez muchas personas utilizan los errores como una forma de justificar las actitudes, ¿no? Pero tal vez este no era el caso de Josué, sino más bien el tema de la lección nos lleva por el lado de que los errores pueden ser más catastróficos en la vida del ser humano cuando, a pesar de haber tenido una experiencia previa, una experiencia anticipada, de haber tenido varias victorias, porque ese es el caso de Josué. Josué no era cualquier persona, ¿no? Josué era un líder que había caminado con Moisés, o sea, había aprendido de Moisés, había estado cerca de Moisés y por ende cerca de Dios. Y por eso es que cuando Josué toma la posta del liderazgo, era un hombre que había aprendido a depender de Dios. Pero allí mencionaste algo clave, Cecia, ¿no? Hasta las personas más experimentadas en algún momento de su vida tal vez pueden cometer errores. Y el error que cometió Josué en esta ocasión es lo que dice Josué capítulo 9 versículo 14, ¿no? Es el no haber consultado con Jehová. O sea, cuán indispensable y cuán importante es de que ante cualquier decisión que nosotros quisiéramos hacer, si queremos que nos vaya bien, ¿no? O sea, si quisiéramos que
salir victoriosos o ser exitosos en las decisiones que queremos tomar, cuán importante es que nosotros podamos primero consultar a Dios. Exacto. Y bueno, yo creo que eso a veces nos pasa a todos, ¿no? Después de grandes victorias, es como cuando de repente nos relajamos un poco espiritualmente, ¿no? Y ahí es donde el enemigo se aprovecha de esas situaciones. Claro, no, a mí también me hace pensar que como las personas así mayores o como José, pero experimentadas en batallas y en todas las situaciones, o personas que han caminado día a día con Dios, han tenido una comunión con Él, también pueden dejar pasar ese tiempo y hacer que caigan, ¿no? O dejar de que Dios no los guíe y tomar sus propias decisiones por las victorias que tuvieron. Y nosotros a veces, como jóvenes, si las personas mayores también dejan a Dios por un lado, nosotros los jóvenes creo que sería más frecuente hacerlo al tomar decisiones malas. Pensamos que ya tenemos una carrera recogida, que esto es lo que yo quiero, que esta decisión que voy a tomar. Y a la primera decisión que tomamos, si nos va bien, sin la ayuda de Dios, entonces pensamos que nosotros podemos ayudarnos por nuestra propia cuenta, que podemos seguir adelante. Pero cuando pasa algo y tomamos la decisión incorrecta sin la ayuda de Dios, ahí es donde nos damos cuenta que realmente lo necesitamos a Él. Exacto. Y bueno, aquí hay algo clave, ¿no? De que a pesar de que tengamos errores, Dios no permite que tengamos estos errores para humillarnos, sino para que podamos aprender algo de eso, ¿no? Y bueno, la historia sigue. Después de 3 días, los israelitas se dieron cuenta del engaño y el pueblo se enojó, ¿no? Y ellos querían romper el pacto y castigar a los gabaonitas, pero Josué tomó ahí una decisión muy inesperada, creo, para todos, que fue cumplir la promesa, aunque había sido hecha bajo un engaño. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para Samir. ¿Por qué Josué decidió mantener su palabra aún sabiendo que el pacto fue una trampa? Cuando los israelitas entraron a Canaán, a la tierra, a proclamar todo lo que era suyo, entonces los pueblos que vivían ahí, ya sean los hititas, los amorreos, hasta los cananeos, entonces se reunían para combatir a Israel. Pero con Gabaón, con los gabaonitas, fue distinto. Ellos decidieron ir por una distinta manera, por más de que era un pueblo fuerte, un pueblo así que era temido por los demás. Ellos decidieron tomar la estrategia de poder engañar a los israelitas para llegar a un acuerdo de paz. Y efectivamente ellos lo lograron, haciendo que Dios, a través del nombre de Dios, tuvieran un acuerdo de paz con los israelitas. Y cuando Josué se entera de esto, él decide, como dijo César, él decide perdonarlos y hacerlos leñadores para el santuario. Pero esto es porque Josué, como representante de Dios, él no podía dejar de que el nombre de Dios sea tomado así en vano, o dejar de que yo prometí por Dios y porque ustedes me engañaron, entonces yo incumplo esa promesa. Eso no es así, sino que nosotros al representar a Dios demostramos que Dios es justo, amoroso. Entonces eso es lo que hizo Josué al representar a todo Israel. Tal vez me gustaría añadir algo allí que considero muy importante, ¿no? Quizás como seres humanos nos podemos equivocar, pero cuán importante es poder asumir esos errores. Y Josué, vemos aquí que él asumió los errores con mucha hidalguía, ¿no? Con mucha integridad, dice la palabra de Dios, y la lección dice que él asumió este error con mucha integridad. ¿Cuál era la orden de Dios? La orden de Dios era que todos esos pueblos, o los pueblos cananeos, tenían que ser despojados, ¿no? Porque ya sabemos el contexto, las costumbres que ellos tenían o los que practicaban, pues no era lo más adecuado, ¿no? Y lecciones anteriores nosotros habíamos estudiado que antes de que Dios emita un juicio contra esas naciones, Dios primero mostraba misericordia, ¿no? Dios mostraba misericordia, pero esos pueblos habían rechazado la misericordia de Dios de alguna manera. Entonces la orden de Dios fue expulsarlos. Y la estrategia de los gabaonitas fue esa, ¿no? Hacerse pasar, bueno, algunas naciones se aliaban para luchar contra Israel, pero la estrategia de los gabaonitas fue incluso astuta, ¿no? Porque ellos dijeron, vamos a hacernos pasar como personas que tal vez tienen necesidades para poder engañarlos, y ojalá sí nosotros nos quedemos, ¿no? Y no nos expulsen. Y bueno, Josué pisó el palito, no consultó a Dios, cometió el error y les hizo una promesa a los gabaonitas. Pero cuando él se dio cuenta, o cuando se dieron cuenta del error que habían cometido,
aquí venía el punto, el detalle, ¿no? Si Josué tenía que actuar con severidad, de decir, oye, ustedes me engañaron, por tanto ustedes van a morir porque me están haciendo quedar mal también como líder delante del pueblo y delante de Dios, o actuar con misericordia, así como Dios actuaría o actúa con nosotros o por nosotros, ¿no? Y eso es importante. Mira, en el Salmo capítulo 15 dice eso, ¿no? Que Dios cumple sus promesas, ¿no? O que Él cumple sus promesas aunque le vaya mal. Y esto nos da a entender de que Josué actuó con justicia, fue justo, aunque no ingenuamente, ¿no? Porque Él no les hizo que vivan en medio de ellos como ellos hubieran querido, sino la Biblia dice pues que ellos fueron leñadores y aguadores, ¿no? Y yo creo que hay algo de repente más profundo en ese engaño, ¿no? De los gabaonitas, que fue de que tal vez ellos mintieron por el hecho de que no conocían a Dios, ¿no? Y pensaban de repente que era como otros dioses, colérico o peligroso, ¿no? Y yo creo que si ellos hubieran sido sinceros, hubieran podido allí conocer el carácter de Dios sin necesidad de mentir. Y bueno, eso creo que también es algo que pasa, ¿no? En estos días mucha gente de repente teme ir a una iglesia o acercarse a Dios porque piensan de que los van a juzgar, ¿no? Por sus errores, los errores que han cometido anteriormente o por su vida, pero sin embargo es cuando nosotros conocemos a Dios es algo completamente diferente, ¿no? Y eso es algo que también pasó en esa historia, creo. Sí, efectivamente, ¿no? Eso fue algo que llama mucho la atención de parte de cómo actuó Josué, porque él como líder tenía que poder mostrar también la parte de la misericordia de Dios, ¿no? El amor de Dios, la integridad de cómo es que Dios actúa ante una circunstancia. Como bien lo dijiste, Cecia, ¿no? Y muchos tenemos tal vez ese concepto, y este concepto es muy a menudo en la sociedad, que cuando una persona comete errores, inmediatamente la mente le hace pensar de que algo malo va a suceder. Ah, hice esto, cometí este pecado, cometí este error, seguramente me va a ir mal o Dios me va a castigar. Y muchas veces lo vemos a Dios así como alguien muy severo, ¿no? Como alguien que está tratando de ver los errores de las personas para culparlos o para condenarlos. Pero amigos, la Biblia y la lección en esta semana nos presentan pues el amor de Dios sin límites, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, la misericordia de Dios nos alcanza. Y esto fue lo que pasó con los gabaonitas, ¿no? La misericordia de Dios los alcanzó. Y Josué fue ese canal de mostrar la misericordia de Dios, ¿no? A los gabaonitas y al pueblo de Israel también. Claro, como los gabonitas venían de ser adoradores de dioses paganos, dioses que no existían, ellos podrían haber pensado de que los dioses, como eran así de alcohólicos, de que si tú no me respetas yo te hago pagar esto, entonces ellos podrían haber pensado que Dios era así, pero Josué le hizo mostrar que esto era diferente, mostrándole la misericordia que tenía Dios, ¿no? Y a veces nosotros cuando no andamos con Cristo, el mentir es algo que vamos a repetir muchas veces, o que la verdad es algo que vamos a repetir, pero no va a ser constante. Sin embargo, cuando nosotros realmente seguimos a Cristo y lo queremos conocer a Él, entonces esa verdad se convierte en algo de nuestra vida y ya no es algo porque tengo que decir la verdad en esto, sino que es algo natural que nos va a salir de ahora en adelante. Y recuerden que siempre nosotros al conocer la verdad nos hará libre. Así es. Muy bien, y ya para terminar este resumen, vamos a de repente preguntar aquí a nuestros amigos qué es lo que se llevan de la lección de esta semana. ¿Cuál es el mensaje, una frase de repente, algo final para una enseñanza de la lección de esta semana que les haya gustado mucho y que quieran compartirlo con nosotros? Bueno, yo podría de repente, ¿no? Decir o rescatar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos movemos más por vista que por fe, ¿no? Realmente solamente seguimos nuestros impulsos o lo que está delante de nuestros ojos, pero no confiamos en Dios. Y eso es un problema, o resulta un problema en la vida del ser humano cuando
hacemos de estas decisiones o hacemos decisiones simplemente por impulso, no por emoción. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, no es malo detenerse un momento, parar, pensar, reflexionar, y mucho más nosotros como hijos de Dios poder consultarle a Dios, ¿no? Doblar nuestras rodillas, orar, conversar con Dios y decirle: estoy por tomar esta decisión. Y a veces hay decisiones que duelen mucho, ¿no? Son dolorosas, pero son necesarias hacerlas. Esto quizás nos cuesta un poco poder comprenderla en el momento, pero cuando hacemos este tipo de decisiones consultándole a Dios, preguntándole a Dios por medio de la oración, te das cuenta que después, aunque al principio tal vez dolió un poco, pero después te vas a dar cuenta de que siempre fue lo mejor. Yo pienso y rescato de que la historia nos enseña que equivocarse no va a ser el final de nuestra vida, sino que Dios va a usar esa equivocación para convertir en algo bueno, ¿no? Como lo hizo con las jovencitas, que por parte de ellos, aquellos pudieron decir la verdad, Dios obviamente no los hubiera matado, no los hubiera hecho pagar por los errores que habían cometido, pero aunque ellos hayan empezado mal, Dios igual hizo que ese camino fuera por el lado correcto, ¿no? Hicieron que los gabonitas conocieran a Dios y encima que los sirvieran en el santuario como hijos suyos. Bueno, para mí yo creo que lo que más me gustó de la lección de esta semana es que no, a veces pensamos que nuestros errores nos definen, ¿no? Pero el hecho de que Dios haya permitido que nos equivoquemos en algo es porque tiene una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Así que bueno, ese ha sido el resumen de la lección de esta semana. Gracias, pastor, gracias, Samir, y gracias, queridos amigos que nos están viendo, por poder acompañarnos en un episodio más de la lección joven, y nos vemos en el próximo capítulo.